Esto es Proyectos que Transforman. Bienvenidos a Proyectos que Transforman una vez más. Este podcast es donde exploramos las nuevas metodologías y en la gestión de proyectos que impactan vidas, territorios, instituciones, organizaciones dentro de nuestro país. Y hoy tenemos un amigo e invitado súper especial, nuestro querido Juan Francisco Miranda. Juan Francisco trabaja en uno de los programas más importantes del país, el Programa Nacional de Saneamiento Rural en la Amazonía peruana. A ver si hay complejidad allí. Agustín. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estemos ubicados y viendo este podcast. Hoy me gusta el invitado que tenemos mucho porque es PM4R Expert. Ajá. Y eso quiere decir que ha coqueteado, ha aprendido, tiene las certificaciones, las 3 certificaciones del programa, pero no solo eso, las aplica en el día a día en proyectos, diría que mucha gente tiene el ojo puestos en ello y estamos hablando de la Amazonía. Eso es un tema muy interesante. Entonces estoy deseando... Bueno, ya hemos hecho una pequeña conversación previa que nos podemos contar, pero que viene por aquí, pero estoy deseando escuchar lo que nos va a contar hoy. Qué lástima que no la grabaron, pero estuvo buenísima. Queda en nuestros corazones. Sí, Juan Francisco Miranda es coordinador general del Programa Nacional de Amazonía Rural, lidera intervenciones en comunidades donde las condiciones geográficas, culturales y logísticas exigen una gestión rigurosa, humana y estratégica. Y además, como dice Agustín, es PM4R Expert, así que hoy tenemos... que hoy nos morimos por escuchar toda su experiencia. Para quienes nos escuchan, querido Juan Francisco, ¿cómo describirías el desafío de llevar el saneamiento rural sostenible a estos territorios? Bueno, antes que nada, muy buenos días, tardes, mañanas a todos nuestros colegas y compañeros de Latinoamérica y el Caribe y el mundo. Pues llevar agua y saneamiento a los rincones de la Amazonía es un reto más que difícil, ¿no? Porque llevar infraestructuras a estas latitudes constituye no solamente un tema social muy importante para nuestro país en la materia de cubrir brechas en agua y saneamiento, sino es que también hay que vencer muchas dificultades que tienen que ver precisamente por dónde se encuentran los proyectos, ¿no? Nuestra Amazonía se caracteriza por ser de difícil o dificilísimo acceso. Entonces, tenemos localidades en donde que sus habitantes, por lo general, no salen mucho de sus localidades, ¿no? O sea, yo he tenido oportunidad de conversar con comuneros o comunidades nativas que no conocen su pueblo más cercano, que está a 4 o 5 horas en río, por río, porque pues el transporte fluvial es muy costoso y lamentablemente en estas localidades las carencias económicas son muy grandes, ¿no? Entonces, la economía que ellos pueden desarrollar es economía de subsistencia. Entonces, muchas veces estos pobladores ni siquiera conocen el pueblo más cercano en donde se encuentran. Entonces, imagínense a la gran dificultad que nos enfrentamos para llevar los proyectos de agua y saneamiento. Sin embargo, no es una limitante, ¿no? Tratamos con el Programa Nacional de Saneamiento Rural a través de Amazonía Rural llegar al último rincón de la patria para poder entregar o hacer realidad el sueño del agua potable y los servicios básicos de calidad a cada uno de nuestros compatriotas que viven en la Amazonía. Qué bueno. Hablamos de las zonas rurales dispersas y en este caso son muy dispersas y de difícil acceso, porque hay veces que son dispersas, pero podemos llegar, aquí los costos son elevados, es complejo. ¿Qué diferencia ves tú a la hora de gestionar proyectos, hacerlo en estas zonas rurales dispersas con respecto a las zonas urbanas, las grandes urbes? ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues el abastecimiento de materiales, el transporte de los materiales, la idiosincrasia de la gente, los tipos de tecnologías que se instalan, ¿no? Tiene mucho que ver con, o hay mucha diferencia entre un poblador de costa, hablando netamente del Perú, entre una población de costa, un poblador de sierra y un poblador de selva. O sea, son, aunque peruanos los tres, personas con una
con una identificación de sus culturas muy diferentes, ¿no? Una comunidad aguajún, por ejemplo, que son las que moran en nuestra Amazonía, tiene por cultura un tipo de saneamiento. El poblador de nuestra sierra, Juliaca, por ejemplo, tiene otro tipo de cultura para el saneamiento y el costeño tiene otra. Entonces, el abastecimiento de materiales y el abastecimiento o proveernos de materiales para poder llevarlos a cada una de las latitudes es muy, muy diferente. Yo te diría que, sin temor a equivocarme, que trabajar proyectos en selva y en comunidades nativas que están muy, muy dispersas y muy alejadas de los puntos principales de acopio de materiales de construcción, en realidad se convierte en un reto para cualquier profesional. Sí, sí. Sí. Y justamente hablando de retos, Juan Francisco, y de toda esa complejidad y toda esa dispersión que nos estás contando, ¿cuál ha sido el reto más grande con el que te has tropezado? Wow, mira, uno de los retos más grandes que he tenido y que es a manera de una anécdota, ya en el transcurso de estos casi 7 años que tengo dirigiendo el programa, es que se me paralizaron 4 proyectos. Por allá por los años 2020 o 2021, justo en la época de la pandemia. Un contratista abandonó 4 obras y que estaban precisamente en una zona media caliente por el tema del petróleo y el eje petrolero allá por Nauta. Entonces la necesidad de terminar estos proyectos era pero tan grande, porque precisamente el clima social era muy, muy difícil en esta zona, que las autoridades de mi ministerio me conminaron a culminarlos en el más breve plazo posible y de la mejor manera posible. Entonces, nada, tuve que en compañía de mis técnicos y mis profesionales, comenzar a desempolvar mis herramientas del PM4R, ¿no? Okay. Mi EDT, mi cronograma integrado, mis matrices de involucrados, mi matriz de riesgos, mi matriz de adquisiciones, y con ello logramos comprimir el tiempo normal que me hubiera tomado retomar las obras, culminarlas y entregarlas en casi 40%. O sea, es algo que lo tengo materializado y lo tengo incluso sustentado con documentos y demás, lo que hubiera sido una ejecución de proyectos predictivos normales con la metodología del PM4R que utilizamos, y aquello es increíble, es algo que se los voy a hacer llegar, de hecho, porque buenísimo, es parte claro. del background que voy a dejar cuando termine el programa, ahora mismo que termina en junio, ¿no? Claro, sí, buenísimo, para que te lo lleves, Agustín. Interesantísimo, más que a mí me interesa, pero sobre todo a la comunidad, sí. Claro, es a la que siempre nos está preguntando, sí. Oye, esto de verdad hace una diferencia, ¿no? Sí. Pero no que lo contemos nosotros, porque obviamente el banco, Academia Vida, el programa, ¿qué va a decir, no? Sí. Por eso me gusta mucho escucharlo. Y tú que tienes la certificación PM4R, pero no solo eso, tienes mucho más bagaje y mucha más mochila. ¿Por qué PM4R? Y ellos quieren escuchar la diferencia. Hay un antes y un después, algo cambió. Ya nos has dado un superdato, que me encanta, un 40% de reducción en el tiempo. Es algo muy significativo, pero cuéntanos algo más. Mira, cuéntales algo más. ¿Por qué el PM4R? Bueno, para mí, profesionalmente, me interesa siempre estar capacitándome para tratar de lograr mi mejor performance en la ejecución de proyectos. Me dedico a la ejecución de proyectos, a dirigir proyectos. Entonces, cuando encontré la capacitación de PM4R a través de los amigos de Gestum, a mí me pareció una opción increíble para poder potenciar mis conocimientos y con ello, pues, entregar un mejor servicio, finalmente, que para mí, a diferencia de los chicos que trabajan en el sector privado, para mí que trabajo en el sector público, mi cliente final es mi beneficiario. Entonces, en la medida que yo le pueda dejar un mejor servicio en el menor tiempo y a menor costo, que precisamente son las cosas que me permite el PM4R, vamos, o sea, a mí me sirve mucho, ¿no? En realidad. Qué bueno.
Y en esta ejecución, un poquito también para entender, Juan Francisco, ¿en qué etapa te ha generado más valor toda la metodología? En la ¿Qué etapa de dirías? ejecución. De hecho, vamos, yo ingresé al programa, a dirigir el programa en el año 2019. El programa tenía ya 3 o 4 años de ejecución. Era un programa que estaba contemplado a ejecutarse en 6 años. En teoría, el programa debía culminar en el año 2022. Pero cuando yo ingresé, de los 146 proyectos que estaban contemplados para ejecutarse a través del contrato de préstamo, se habían logrado culminar solo 21 proyectos. Y creo que poquito menos de 10 estaban en ejecución. Entonces me tocó hacer una reingeniería muy, muy grande en el programa, que tuvo que ver con metodologías de ejecución de proyectos, que tuvo que ver con formulación de proyectos in-house y demás. Y eso me permitió darle un nuevo giro al programa. Presentamos un plan de reactivación del programa al banco japonés, que por cierto es quien financia el programa en el donde trabajo, y logramos que el programa se ampliara en 4 años más. Hoy hemos culminado ya 143 proyectos y estoy ejecutando los últimos 3. Tenemos previsto que en el mes de enero culminamos la etapa de obras, enero del 2026, y los últimos 5 meses del programa es para cerrarlo y liquidarlo y transferirlo. Y con ello pues habremos logrado un hito importante. Siempre les comento cuando hacía las charlas de capacitación a través de la plataforma que tenemos en la comunidad, que tengo la suerte de conducir el programa más grande en el Perú, el programa más grande en lo que ha sido inversión en agua y saneamiento en la Amazonía. Y con mucha satisfacción y orgullazo puedo decir que hemos logrado el objetivo y definitivamente el PM4R ha sido para mí un aliado estratégico muy importante para poder lograr este objetivo, ¿no? Sí. Qué bueno escucharte estas palabras. Y además estaba justo pensando, mientras te escuchaba hablar, en lo importante que es para todos y ahora mismo como prioridad para el banco la Amazonía. De hecho, con nuestra iniciativa Amazonía Forever hay mucho foco en este tipo de proyectos. Todos tenemos nuestras herramientas favoritas, porque yo personalmente las tengo, pero luego hay otras que agregan, que son las más determinantes o las que más valor agregan. ¿Cuál es tu favorita y cuáles para ti son las que más determinan la gestión de un proyecto? Pues mira, para mí todas son muy buenas, en realidad, bastante aplicables, pero si tuviera que quedarme con 3 o 4, te las acabo de comentar hace algunos minutos. La ET me parece espectacular porque me permite desglosar el trabajo y empaquetar tareas para poder desarrollarlas de una mejor manera. El cronograma integrado definitivamente es importantísimo. Me permite acortar tiempos para poder entregar un mejor servicio y a un menor costo. Y las matrices. Yo soy fanático de las matrices. La matriz de involucrados para lo que es proyectos en selva específicamente es increíble. Recuerda que en selva no solamente tienes que lidiar con la población que beneficias, tienes que lidiar con federaciones nativas que no forman parte de la comunidad, pero con las cuales tienes que coordinar para ingresar a la selva a trabajar. Tienes que coordinar con gobernadores regionales, tienes que coordinar con alcaldes, tienes que coordinar con... Entonces, el hecho de poder identificar a todos mis actores en mi matriz de involucrados para mí me pareció espectacular. La matriz de adquisiciones también es muy importante, ¿no? Porque en lugares en donde, como les he comentado, la provisión de materiales de construcción es tan complicada, es importante saber dónde, con quién y cuándo realizar mis adquisiciones para poder tener mis materiales en tiempo, en oportunidad y en calidad, ¿no? Porque eso me permite llegar a mi objetivo lo más pronto posible también. Sí, soy fanático de las matrices también. Sí, sí. Son mis herramientas favoritas. Me gusta. Gracias. Juan Francisco, y en este mundo tan impredecible de la Amazonía, ¿verdad? ¿Cómo dirías tú que te ayuda el PM4R a gestionar riesgos? Pues vamos, a través de la matriz de riesgos, ¿no? O sea, en la medida que puedes hacer una trazabilidad con tu cronograma integrado del proyecto y puedes hacer una trazabilidad de todas y cada una de las fases por las que vas a pasar,
puedes identificar perfectamente los riesgos a los que te puedas enfrentar. Entonces, definitivamente la matriz de riesgos es una herramienta importantísima para poder prever todos aquellos riesgos por lo que te vas a cruzar en la ejecución de los proyectos. A mí me ayudó muchísimo. Los principales riesgos en la ejecución de mis obras básicamente ha sido la provisión de materiales. Te cuento una anécdota. Yo tengo proyectos ya culminados en donde he tenido que transportar materiales con helicóptero, ¿no? El helicóptero se tomaba desde el punto donde recogía el material hasta la obra 25 minutos. Sin embargo, llevar los materiales, no había acceso fluvial, habría que llevarlo con flete rural, o sea, las personas tenían que cargar fierro, cemento, ladrillos. Llevarlo con flete rural me tomaba 2 días y medio. El helicóptero lo hacía en 25 minutos. Claro, es un mayor costo, pero a la larga, recuerda que nuestros proyectos nosotros los analizamos con el costo social, no un costo de rentabilidad. A la larga, los proyectos son entregados mucho más rápido y con un mensaje bárbaro, porque cuando los pobladores de la selva veían que los helicópteros salían con materiales y que iban a otra población a dejar materiales para hacer proyectos de agua y saneamiento, los locutores de las radios comentaban: ahora sí, el ejército peruano en guerra contra la anemia y desnutrición. Ese era el mensaje. Oye, ¿no? qué bueno. Sí. Aquello. Uy, podría pasar con ustedes días de días comentándole las anécdotas en estos 7 años y me parece que ha sido ayer recién. Sí, estoy muy contento porque hemos logrado objetivos importantísimos. Estamos, como les comento, cerrando ya casi el programa y feliz de que el PM4R haya sido mi aliado estratégico para cerrarlo de una manera bastante buena, ¿no? Qué bueno. Aliado estratégico. Me gusta mucho el concepto, me honra y nos honra a todo el equipo del INDES y de Academia BID que realmente seamos relevantes para lo que se hace, pero dame un poquito más. Para el Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿cómo sería su ejecución o cómo habría sido sin el programa, sin PM4R? ¿Hay alguna diferencia? Sí. Mira, la ejecución de proyectos predictivos en el sector público, específicamente en lo que corresponde al Ministerio de Vivienda, al Programa Nacional de Saneamiento Rural, tienen una metodología bastante lenta de ejecución, ¿no? Desde la formulación de un estudio de preinversión, la elaboración de un expediente técnico, los procesos de licitación, los procesos de construcción y ejecución, hasta la liquidación, cierre y transferencia. Son procesos bastante lentos, que vamos, es parte de nuestro Estado peruano, ¿no? O sea, es lo que hay. Con el PM4R y utilizando las herramientas, definitivamente se pueden comprimir mucho estos pasos lentos, ¿no? Porque, como te comentaba hace algunos minutos, a través de la EDT, que me permite desglosar mucho el trabajo y empaquetar tareas que me permiten hacerlas mucho más rápido. Si puedo hacer la trazabilidad de mis obras con el cronograma integrado y puedo tener una visibilidad de mis riesgos, de mis adquisiciones, de mis involucrados, puedo comprimir mucho las tareas. Te comentaba, unas obras que se me quedaron paralizadas y que las hubiera tenido que terminar con procedimientos normales en 2 años, las terminamos en 1 año y 2 meses, ¿no? Entonces, yo soy un ejemplo vivo que definitivamente las herramientas del PM4R inciden directamente en el tiempo, el costo y la calidad de las inversiones que uno ejecuta. Sí, claro que sí. Buenísimo. Wow. Fíjate, tú tenías un desafío enorme con esto de todo lo que nos estás contando. ¿Cuáles fueron tus desafíos de liderazgo? Porque el único que conocía la metodología eras tú, tenías un equipo con 140 y pico de proyectos. Sí. ¿Cuáles eran tus desafíos de tú como líder, o sea, para ti, y cómo de gestionar equipo? Pues mira, parte de
del desafío personal que yo siempre le comentaba a Adriana, a mi esposa. Adriana. Yo le decía a Adriana, mira, la historia del país se está inscribiendo para estas personas que viven en el último rincón de la patria y que no tienen agua y no tienen saneamiento. Se está escribiendo de una manera silenciosa, le dije. Mis hijitas jamás van a saber que su papá contribuyó con el desarrollo de esta zona de la Amazonía. Sin embargo, para mí personalmente, contribuir al desarrollo de mi patria y escribir historias que no van a ser contadas en ningún libro de historia, para mí era una motivación espectacular. Y eso hizo que pueda conformar equipos de trabajo que piensen o que se involucren más que pensar en un trabajo o en una remuneración, que miren más un sueño de un peruano. Pude transmitir mi sueño a mis colaboradores y con ello formar un equipo muy homogéneo y lograr lo que estamos logrando ahora, ¿no? Nunca en la historia del Ministerio de Vivienda había un director de un programa que ha durado tanto tiempo, ¿no? Entonces eso es importante, porque los logros que tuvimos con el programa han hecho que el equipo esté tan consolidado, tan sólido, que bueno, vamos, cambian ministros y ministros, se hacen evaluación tras evaluación tras evaluación y vamos, y los resultados que se dan dicen, no, de hecho, qué buen equipo, ¿no? Y creo que definitivamente también mi capacitación en leadership me ayudó a poder lograr este tipo de objetivos, ¿no? Qué bueno. Da por seguro y da por sentado que tus hijas sabrán que su padre puso un granito de arena en que alguien contribuyera a al lema principal del banco, por ejemplo, el Banco Interamericano, que es mejorar vidas, ¿no? Y de alguna manera me motiva que yo también estoy en esa línea para que mi hija en algún momento sepa que esta línea de fortalecimiento de capacidades, de conseguir hacer las cosas de una manera diferente, contribuyó a que ese desarrollo silencioso que mencionabas, que me gusta mucho ese término pasivo que están esperando, pase. Los proyectos que gestionamos con PM4R, bueno, no con PM4R, los proyectos de desarrollo en general tienen muchas características que acabas de mencionar muy particulares, de esos pasos que hay que dar, de esa lentitud, de esa burocracia, de esos stakeholders muy específicos, de esas voluntades y prioridades que tenemos. ¿Por qué crees que PM4R aporta un valor diferente versus a las otras prácticas que hay en el mercado? Porque considero que PM4R utiliza metodologías bastante ágiles, ¿no? Que definitivamente se diferencian de una ejecución convencional de programas, ¿no? Las metodologías que utiliza, que implementa el PM4R, que nosotros hemos podido implementar en la ejecución de nuestros proyectos, logran hacer la diferencia entre una ejecución convencional con una ejecución con metodologías ágiles. Yo creo que la gran diferencia está en saber ejecutar proyectos con información real, con datos reales, que es lo que me permite tener el PM4R, a solamente información escrita en un expediente técnico, ¿no? El PM4R me permite tomar decisiones con información analizada y consensuada a través de mis herramientas, ¿no? Creo que ahí está la base del éxito de las herramientas del PM4R, ¿no? Sí, la documentación y la información es súper importante, y en estos proyectos además que tenemos un montón de actores, Claro. ¿verdad? Sí, justamente con el tema de la coordinación de actores, que es toda una articulación, porque me imagino que uno de los elementos de complejidad que tiene el proyecto de ejecución justamente es esta articulación de actores. ¿Cómo te fue con eso? Pues mira, bastante bueno. Al inicio, antes de conocer el PM4R, tuvimos un montón de complicaciones. Nosotros no sabíamos que nuestros beneficiarios de las comunidades nativas de Nauta, por ejemplo, ellos, el saneamiento, para ellos el tema de la disposición sanitaria excretas es un tema de cultura. Para ellos ir a hacer sus disposiciones al río y demás es un tema cultural. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú vas a proponerles un tema de saneamiento fijo, que va a estar además al costado de su casa, y en donde ellos piensan que
la disposición de excretas es algo malo que sale del cuerpo, que tienen que eliminarlo, y luego decirles que no, o sea, ahora vas a tener que hacer la disposición de excretas al costado de tu casa. Entonces, romper ese paradigma es extraordinariamente duro. Sí, claro. Imagínate, generación tras generación ellos han pensado que tienen que hacerlo al costado del río y ahora en los últimos 12 meses llegan unos chicos a capacitarlos. Entonces, identificar a los actores importantes de la comunidad me permite primero convencer al líder, llevarlo a hacer pasantías, mira cómo está funcionando aquí, mira cómo vas a cambiarle la vida a tus hijos, mira cómo va a cambiar la historia de tu comunidad, convencerlo a él para que a través de él hagamos nuestras capacitaciones y él como líder, como APU de la comunidad, pueda transmitir también el mensaje. Si no hubiéramos podido identificar con nuestras matrices, pues el tema hubiera sido complicadísimo, ¿no? Muy complicado. Identificar a las federaciones, por ejemplo, ¿no? Las federaciones son actores que no son muy vistos en la comunidad, porque vamos, yo llego a la comunidad y la federación no es que esté ahí, pero el APU llama al jefe de la federación y le dice, oye, viene el Ministerio de Vivienda, y le dice, ¿y a quién le pidió permiso el Ministerio de Vivienda? Como hay una ley de consulta previa que permite que todas aquellas comunidades que viven en la Amazonía sean dueños de su propio destino respecto a las inversiones, entonces en una ejecución convencional de proyectos aquello hubiera sido imposible de identificarlo, pero con metodologías que hemos aplicado con matriz de involucrados y demás, me permite determinar cada uno de los actores y ver, concatenar en el momento preciso para ir coordinando con cada uno de ellos y que el flujo de ejecución de mi proyecto sea flexible, fluya y no se paralice o no se trunque por una mala coordinación de los involucrados, ¿no? Es importantísimo. Creo que la pregunta que tenía casi la has respondido, pero la voy a volver a formular. La gestión del cambio es muy importante en este tipo de cosas. O sea, qué increíble, ¿no? Culturalmente, cómo ir al baño puede ser una cosa bien hecha o mal hecha, depende de dónde lo hagas, cosa que a nosotros nos explotaría la cabeza. Y cómo hay que gestionar eso es importante. Te pregunté antes cuál era la herramienta tu favorita, como yo tengo la mía, como ella tiene la suya y demás. Pero ahora quiero llevar el foco a estas comunidades. ¿Qué herramienta crees que pudo ser transformadora y cómo la aplicaste? Quiero que te vayas allí ese momento y nos lo cuentes, porque creo que ya has dado pie con la última respuesta, pero ¿qué herramienta pudo ser más útil para ellos, para estas comunidades, para esos beneficiarios que están esperando lo que estamos haciendo? Pues como te lo he comentado, ¿no? De las herramientas que yo considero que han permitido que pueda tener una intervención efectiva en mis proyectos es definitivamente la matriz de involucrados. Importantísima, ¿no? Porque me ha permitido identificar a cada actor y me ha permitido concatenarlo con cada proceso de ejecución de mi obra. De manera que, como yo tenía identificado ya mi paquete de tareas, sabía cuál era el flujo normal de mi proyecto y en qué momento involucraban cada uno de los actores, me permitía hacer las coordinaciones para que cuando llegue la ruta crítica del proyecto, aquel actor esté ya conocedor de las actividades que se van a realizar y me permitían fluir más en el tema de la ejecución de las obras, ¿no? Definitivamente yo me quedo con esa matriz. Me encanta. Te tengo que pedir un favor ahora. ¿Qué mensaje darías o compartirías con otras instituciones del Perú que estén dubitativas o que no conozcan la metodología PM4R y que estén buscando algo para mejorar su desempeño, para hacer las cosas de una manera diferente? ¿Qué mensajes le darías a todos ellos? Porque con Perú te digo que venimos trabajando mucho, y no solo con el Ministerio de Vivienda, con la presidencia del Consejo de Ministros y demás, pero todavía hay muchos que están con la duda. Pues mira, el mensaje que yo le daría a todos mis colegas que trabajan en la ejecución de proyectos, y más si es que son proyectos sociales, sea en el sector que sea. A mí me toca el sector vivienda, construcción y saneamiento, pero vamos, hay muchos proyectos, por ejemplo, como en el Ministerio de Salud, con hospitales, en el Ministerio de Educación, con escuelas. Tenemos la oportunidad
de conocer herramientas que nos van a permitir llegar mucho más rápido a nuestros beneficiarios, cambiar sus vidas y de una manera más efectiva y ahorrándole recursos al gobierno. Si le ahorramos recursos al gobierno, vamos a poder tener más intervenciones, vamos a poder llegar a muchos más peruanos, a muchas más localidades y con ello lograr poner ese granito de arena que necesita nuestro país para poder lograr un país más equitativo, más justo, con derechos para todos. En mi caso, por ejemplo, sueño con que toda mi Amazonía tenga agua y saneamiento. Ese es mi sueño dorado. Porque no podemos hablar de un país justo y equitativo mientras que todos los peruanos no puedan tomarse un vaso de agua limpia o tener un baño digno. Entonces, definitivamente, estas herramientas me permiten poder lograr ese objetivo. A todos los colegas del sector público les recomendaría que le tiren una ojeadita porque les puedo asegurar que les va a cambiar su concepción de ejecutar proyectos de la manera predictiva en la que se ejecutan ahora mismo, ¿no? Gracias, Juan Francisco, por mostrarnos cómo la metodología PM4R puede ayudar en un proyecto tan desafiante y además sostenible, porque tiene 7 años manejando este proyecto, y que gestionar de proyectos, me encanta cuando hablaste del tema del propósito, un poco lo que decías tú, lo que dice Agustín, ¿para qué estamos aquí trabajando para el desarrollo, ¿no? Y que gestionar proyectos con metodología es gestionar esperanza, porque estamos enfocados en los resultados que queremos y en el impacto que queremos lograr dentro de la región, porque además trabajamos en América Latina. Así que muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta media horita contigo y espero que a toda nuestra comunidad también le haya gustado. Su testimonio es inspirador y sobre todo a mí me gusta mucho porque baja a tierra lo que hacemos en el día a día. Sí. Todos esos ejemplos prácticos, esa realidad que siempre nos estáis pidiendo, pero esto funciona, no funciona. Bueno, no lo dijimos nosotros, fueron casos muy específicos, muy concretos de herramientas y de cómo sí cambia el rumbo de la gestión de proyectos y de cómo lo hacemos. Maravilloso, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, un placer. Muchas gracias a todos por estar ahí y síganos en nuestras redes y síganos en este podcast. Gracias. Proyectos que transforman. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como Gestum Total, para seguir compartiendo experiencias de proyectos que transforman. Gracias por escuchar Proyectos que Transforman. Hasta la próxima.